Bien, pues en esta última sesión vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto con este tema de de la crítica de la tradición y crítica de la redacción. Vemos que en primer lugar, el punto de partida, siempre el punto de partida para el análisis de un texto es, a ver, permítame, es el texto final, el texto como nos llega hasta hoy. Entonces, a partir del texto final, nosotros lo que hacemos es una valoración de que el texto, sabemos ya de antemano, es el resultado de un largo proceso que pasó por un acontecimiento histórico en la vida de Jesús, un tiempo largo de reflexión y meditación de la comunidad que tuvo la experiencia de Jesús, más el periodo de la transmisión de esos acontecimientos, más las formas en que se decidió conservar aquel recuerdo de Jesús, que puede ser formas de dichos o formas de narración. En los dichos entran, por ejemplo, los discursos, algunas frases sueltas, enseñanzas de Jesús. También tenemos en las narraciones, por ejemplo, relatos de milagro, de exorcismo, controversias con gente que contrariaba a Jesús, diálogos entre Jesús y otras personas, como Nicodemo, Marta, María y otras personas que entran en diálogo con Jesús. Y entonces todo eso va creando un contexto de tradiciones. Hay tradiciones orales, tradiciones escritas. Estas tradiciones llegan por primera vez a Marcos, que es el primer evangelista en redactar un evangelio. Él recoge todas estas tradiciones orales y escritas, él discierne a partir de las necesidades de la comunidad destinataria, que muy probablemente fue la Iglesia de Roma, después de la muerte de Pedro. Y Marcos se pregunta, ¿cuáles son los mejores modos de expresar los contenidos de estas tradiciones sobre Jesús, pero al mismo tiempo darle un inicio y un fin, como una historia contada? Y entonces Marcos decide elaborar una vida pública de Jesús, que va a comenzar con el origen de la vida pública, que es la situación con Juan el Bautista. Por eso el Evangelio de Marcos comienza con Juan el Bautista, su predicación, y luego ya llega Jesús, lo bautiza, y de ahí hasta el final del Evangelio, Marcos se concentra en la actividad pública de Jesús. Teniendo eso en claro, entonces, San Marcos utiliza los materiales de tradiciones orales y escritas, los reelabora, le da una forma de relato continuo a la vida de Jesús, incluso con cierta prisa por el manejo de la conjunción coordinal o coordinante y, cuando dice esto y esto y esto y pasó esto y aquello, va metiendo muchos is, y también va utilizando mucho el adverbio inmediatamente. Inmediatamente pasó esto, inmediatamente fue Jesús a la aldea, de inmediato entró a la casa de Pedro, e inmediatamente después hizo esto, y así. Entonces, cuando uno lee de corrido el Evangelio de Marcos, considerando las conjunciones y además el, eh, el adverbio temporal de inmediatamente, lo que encontramos es una narración que tiene prisa. Como uno de los temas principales del Evangelio de Marcos es el camino, otro de los temas es el seguimiento de Jesús. Entonces podemos medio discernir, ¿verdad? Entonces que el objetivo de Marcos es presentarnos una historia de Jesús en la que lo importante, lo esencial es seguirlo por el camino. Y ese seguimiento requiere rapidez, decisión de seguirlo con presteza.
Y si a eso agregamos que deliberadamente él deja un final abierto en el capítulo 16, cuando dice que las mujeres huyeron del sepulcro llenas de miedo, deja el final abierto. El Marcos, autor del Evangelio, el primer autor, él no redacta los relatos de apariciones de Jesús. Entonces, ya vimos que eso fue un agregado posterior, una adición posterior al Evangelio. Pero Marcos, al parecer, no cierra su Evangelio porque quiere que tú vayas y des testimonio de la resurrección. Tú que eres el lector. Ajá. Y eso es una estrategia también, una estrategia de final abierto para que el lector se decida a anunciar la resurrección de Cristo. Uh-huh. Tenemos también, por ejemplo, que cuando Marcos hace eso y quizá publicó en un solo momento su evangelio, o quizá, como dicen algunos especialistas, como Whitney Shiner, autor de este libro, que se llama Proclaiming the Gospel, donde este libro analiza la posibilidad de que Marcos haya escrito guiones teatrales y pequeños textos para lectura pública en voz alta, de fragmentos que después formarían el Evangelio de Marcos. Esta es una teoría que puede iluminar también mucho, ¿ya? Es probable que Marcos haya redactado una serie de pequeños discursos sobre la vida de Jesús, una serie de escenas teatrales para representación. Después recibió la retroalimentación de las comunidades donde se hacía la lectura pública y donde se hacían las representaciones teatrales. Y al final, Marcos redactó el Evangelio. Eso también es probable, porque los cristianos en ambiente grecorromano eran muy asiduos al teatro. Pero como en el teatro grecorromano muchas veces había desnudos, pues eso no compaginaba muy bien con la ética cristiana, con la moral cristiana. Entonces, lo que se busca es generar significaciones teatrales para atraer a los cristianos al conocimiento de Cristo. Y entonces Shiner lo que hace es una investigación a partir del texto de Marcos, como lo tenemos hoy, para ir identificando en él algunos signos, algunos detalles que muestran que Marcos lo que buscaba era suscitar un efecto de impresión en aquellos que, ya sea que vieran las representaciones de momentos de la vida de Jesús, puede ser una representación teatral de un milagro, de un exorcismo, de una controversia con fariseos o escribas, y que recibida la retroalimentación de la comunidad donde se desarrolló esa representación teatral, Marcos finalmente decidió escribir su evangelio. Entonces, tenemos ahí esta posibilidad que este libro, Proclaiming the Gospel, de Whitney Shiner, nos presenta como probabilidad. Entonces, fíjense, ya una vez que tenemos esto, sabemos, Mateo y Lucas utilizan el Evangelio de Marcos como base, al menos como base narrativa. Toman muchísimos elementos de él, toman la línea de la narración de Marcos, presentan también la actividad pública de Jesús en solo un año, siguiendo a Marcos. Pero además, sabemos, Mateo y Lucas utilizan una fuente diferente, que es muy probablemente la llamada fuente Q, más además, cada uno de ellos toma elementos de fuentes propias. Hay fuentes propias de Mateo, hay fuentes propias de Lucas, con las que ellos enriquecieron lo que recibieron de Marcos. Y así entonces elaboran sus evangelios. Digamos que eso ya lo conocemos, la llamada teoría de la doble fuente, así es como se formaron los evangelios, según la teoría más divulgada y probablemente la más cierta. Sin embargo, hay un detalle. Cuando yo me doy cuenta que una misma escena viene contada con matices diferentes en los 3 o 2 evangelios al menos, me hago entonces la pregunta de qué es lo propio del evangelista
y qué es lo propio de la tradición que utilizó como base. Ahí es donde me estoy planteando la pregunta sobre la crítica, o sea, es decir, el estudio crítico, el estudio con criterios científicos que necesitamos hacer para indagar qué es lo propio del evangelista y qué es lo propio de la tradición que recibió. Eso es la crítica de las tradiciones y crítica de la redacción. Como partimos del texto como lo tenemos, lo primero que se trata de indagar es la crítica de la redacción. ¿Por qué? Porque conociendo ya el vocabulario típico de cada evangelista, su estilo de contar, su estilo narrativo, eh, tomando en cuenta también la situación vital de la comunidad a la que escribió su respectivo evangelio, voy quitando entonces de lo más exterior hasta lo más interno, voy quitando lo que es propio de cada evangelista. Digamos, la labor redaccional la voy identificando y haciendo a un lado para quedarme con el centro. Digamos, cuando yo me quiero comer una nuez, ¿qué hago? Le quito la cáscara y me como el interior. Eso es exactamente lo que se debe hacer también en el análisis de la redacción para llegar a la tradición que cada evangelista utilizó como base. Cuando tenemos un relato que aparece en 2 o 3 evangelios, como ya vimos la semana pasada con la transfiguración, con la suegra de Pedro, con estas escenas, yo lo que veo es primero esas diferencias entre evangelistas, ¿verdad? Que con la suegra de Pedro uno dice que la suegra eh, yacía en la cama o yacía llena de fiebre y Jesús va acompañado de discípulos. Uno no los menciona, otro dice que sí son fulano y sutano, pero no son los que viven en la casa. Otra dice que nada más hay una relación entre Pedro y la señora, que es que ella es la suegra y punto. Y entonces, al ir comparando los textos, voy viendo, por ejemplo, para Lucas, esa, esa fiebre que tiene en cama a la señora es una especie de demonio. Y Jesús exorciza la fiebre para que la mujer ya sea libre, ¿no? Cuando la mujer se recupera, o lo sirve a él, a Jesús solo, o sirve a Jesús y a sus acompañantes. También ahí encontramos diversidad. Entonces, ustedes tienen ahí la presentación de la semana pasada, o la vimos aquí, de cómo notamos esas diferencias textuales, ¿no? Y con ello vamos viendo entonces que, déjame ver aquí. Cuando hablamos de este pasaje de la suegra de Pedro, encontramos pues que estas diferencias textuales, aquí les pongo en pantalla, ya encontré el pasaje. Aquí se ve, ¿no? Estas diferencias textuales, entonces, pueden recibir una explicación a partir de la orientación teológica que cada evangelista le dio a su obra. Puede tomarse en consideración también la comunidad destinataria. Por lo general, en la investigación, cuando yo parto de la condición de la situación de la comunidad destinataria, me voy a enfocar más en la forma literaria. ¿Qué forma literaria conviene utilizar para que esa comunidad, con sus conocimientos previos sobre formas literarias o sobre formas de expresión, pueda entender mejor un pasaje de la vida de Jesús?
Ahora, tenemos que si el punto de partida es la situación vital del evangelista como tal, entonces sí, me voy a centrar en la labor redaccional, es decir, crítica de la redacción. Ujú. En la crítica de la redacción yo veo al autor del Evangelio no solo como un compilador de tradiciones, como lo veía, por ejemplo, Bullman cuando propuso el estudio de las formas literarias de los evangelios. Él consideró entonces que los evangelistas simplemente habían compilado información y redactaron una vida de Jesús como mejor creyeron conveniente, pero no ve a los evangelistas propiamente como teólogos, son solamente como compiladores y como personas con alguna base literaria que les permita elegir ciertos pasajes de la vida de Jesús y darle a esos pasajes un cierto orden. Ujú. Pero en la crítica de la redacción tenemos que ver al autor no solo como un autor de literatura, sino también como un teólogo. Entonces, la crítica de la redacción nos abre la puerta a una perspectiva teológica sobre cada uno de los evangelistas. Y ahora, si yo, viendo el Evangelio de Mateo, me voy dando cuenta que la figura de Pedro es central en su Evangelio, que la figura de Pedro tiene un rol preponderante en el Evangelio de Mateo, entonces yo puedo comprender el por qué Jesús dice, habiendo ido Jesús a la casa de Pedro, y solo lo menciona él, vio a la suegra de él tendida y con fiebre. Entonces, sabemos que Mateo toma la tradición de Marcos, pero Marcos menciona demasiada gente y Mateo se quiere centrar en la figura de Pedro, porque Pedro es fundamental para él. A lo largo del Evangelio de Mateo, Pedro es el segundo protagonista después de Cristo. Ajá. Y Mateo quiere dejar en claro la función de Pedro en medio de la comunidad. Entonces, quizá por eso se centra en la figura de Pedro. Quizá esa es su verdadera razón. ¿Ok? Tenemos, por otro lado, que Lucas enfatiza este aspecto del que la fiebre es una especie de demonio. Aquí tenemos que dice que la suegra de Padre, Simón... perdón, ¿pudiera repetir esto último porque yo no le entendí por el internet? Disculpe. Sí, bueno, pero ¿qué parte? ¿La función de Pedro para Mateo? ¿Sí me oye? ¿Sí me oyen los demás bien? ¿No? Bueno, entonces, a ver, denme entonces unos Momentos no minutos, podré. denme unos minutos para, me voy a salir y voy a reingresar al ratito, porque tengo que cambiarme a una zona donde tenga yo mejor señal, ¿sale? Entonces les pongo aquí les voy a poner en el chat. Voy a cerrar y regresaré en unos minutos. Bien, ¿están viendo el mensaje en el chat? Sale, entonces, denme Sí. unos 5 minutos y ahorita reingreso, ¿ok? Bueno.